Bien, en nuestra última clase teórica lo que vamos a ver van a ser dos tipos de arquitecturas. Como estamos en la arquitectura de computadoras, tiene sentido que veamos dos tipos de arquitecturas. Vamos a ver la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. Bien, que esas arquitecturas difieren entre sí y se usan para dos destinos diferentes, ¿bien? Tienen dos utilidades diferentes, bien marcadas. Por un lado tenemos la arquitectura de von Neumann, que es la arquitectura que vimos hablando hasta ahora, donde tenemos, recuerden que nosotros programábamos en alto nivel, que después eso se pasaba con los codops a assembler y después se pasaba a unos y ceros y la máquina interpretaba eso, ¿bien? Y los codops básicamente eran instrucciones, ¿bien? Que decían, no sé, add A y B, por ejemplo, sumaba el registro B en el registro A. Entonces, nosotros en la arquitectura de von Neumann tenemos las instrucciones como las conocemos, instrucciones de aritméticos lógicas que usan la ALU, suma, resta, multiplicación, división, y de transferencias de datos cuando movemos de una localización a otra, un dato. Lógicas, AND, OR, NOT, XOR, o de secuencia. Cuando vimos las operaciones de salto, por ejemplo, incondicional o condicional, o jump not zero, o sea, saltaba si no daba cero. Bien, cuando habíamos visto ahí clases previas, una ejecución de instrucciones que hacía un while, que ejecutaba, y si no hacía, y hacía un jump, que si no se cumplía la condición, volvía. Bueno, esa es una instrucción de salto. Entonces nosotros a nivel de instrucciones tenemos distintos tipos de instrucciones, que algunas usan la ALU y otras no la usan la ALU, básicamente. Hasta acá lo que ya sabemos. Y en la arquitectura de von Neumann tenemos tres grandes propiedades, digamos. Tenemos la memoria, que la memoria se utiliza tanto para las instrucciones como para los datos, ¿bien? Está todo mezclado en la memoria, básicamente. Instrucciones y datos están todos en el mismo conjunto. Después nosotros a la memoria accedemos por posición, ¿bien? O sea, accedíamos a X posición de la dirección de memoria, básicamente, ¿bien? Que en esa dirección de memoria, nosotros cuando accedamos, no vamos a tener que encontrar con datos o con instrucciones, porque como decía recién, está todo junto. Y después las instrucciones se ejecutan de manera secuencial, una detrás de otra, y en algunas ocasiones puede ocurrir que se saltee a ejecutar una instrucción diferente en otra dirección de memoria que no sea secuencial, porque se produzca un salto condicional o incondicional. Entonces, básicamente la arquitectura de von Neumann es lo que nosotros veníamos hablando hasta ahora, donde tienen que recordar que la memoria es una única memoria, donde tenemos todo, datos e instrucciones. Después a la memoria la accedemos por posición de memoria, por dirección. Y que las instrucciones se ejecutan de manera secuencial. Primero la instrucción, no sé, uno, después la 2 y así sucesivamente. Pero puede ocurrir que haya alguna instrucción de salto condicional o incondicional que me lleve a ejecutar una instrucción de memoria que no sea la secuencial. Entonces, a alto nivel nosotros tenemos, por un lado, la memoria, que está todo junto, el procesador y unidades de entradas y salidas. Que las unidades de entradas y salidas son de dos tipos. Tenemos unidades que son de entrada, que van a producir información hacia la computadora, como por ejemplo un teclado, un mouse, son unidades de entrada. Y después tenemos unidades de salida, que son las unidades que nos van a permitir, digamos, como exportar datos desde la computadora al mundo, digamos. Puede ser un monitor, nosotros estamos usando el monitor, que un dispositivo de salida, donde nosotros consumimos lo que está en la computadora. O una impresora, que también es un dispositivo de salida, que sale en un papel lo que nosotros quisimos imprimir. Entonces, las computadoras tienen unidades de entradas y salidas que lo usan para dialogar con el mundo exterior, básicamente. Una cámara web también es un dispositivo de entrada, que captura lo que está apuntando y lo muestra después en la pantalla. Entonces, nosotros, que decíamos recién que tenemos unidad de entrada y salida, procesador y memoria. Y después acá pues, se conecta con los bases. Entonces, como algunas instrucciones utilizan la ALU, tenemos básicamente la ALU, la unidad aritmético lógica, que recibe datos y produce resultados. Bien, y acá trabaja con registros, trabaja con operandos, y después, en función de la operación que van a realizar la unidad aritmético lógica, si van a activar ciertas banderas, como por ejemplo que dé un overflow, un carry o un zero, que no pueda ir por cero, por ejemplo. Además de resultado, te produce ciertas banderas. Y la ALU, recuerden que ejecuta solamente instrucciones de matemáticas, básicamente, de aritmético-lógicas. No toda instrucción pasa por la ALU, como le dije antes, y para que esto funcione, el procesador necesita una unidad de control. Que la unidad de control es la que interpreta las instrucciones para generar el conjunto de señales que necesita la ALU para poder trabajar. Además de los operandos y registros, necesita ciertas señales de control que lo produce la unidad de control para que el ALU pueda trabajar. Como dice acá, cada operación consiste en activar un conjunto de señales de control.
Entonces tenemos la unidad de control básicamente que es como el corazón, digamos, que la unidad de control va a manejar los hilos para que la ALU pueda procesar. Entonces la unidad de control le va a producir a la ALU señales de control que en conjunto con los operandos y registros, la ALU va a trabajar y va a producir los resultados. Y va a activar ciertas banderas, overflow, carry, zero, etc. Y dato muy importante, la ALU no toma decisiones. La ALU no va a decidir qué camino tomar, no se va a poner a pensar. No, la ALU no toma ninguna decisión, sino lo único que hace es lo que recibe, lo procesa, hace la instrucción. Entonces la ALU, eso tenganlo bien presente porque siempre lo tomamos. La ALU no toma decisiones, únicamente hace la operación. Hasta acá continuamos viendo la arquitectura de von Neumann, que es la arquitectura que nosotros veníamos hablando, que fuimos presentando en la materia. Y ahí donde tenemos la memoria, el procesador y una entrada y salida. Y después se conectan con los bases, base de datos, base de direcciones y base de control. La memoria, recuerden, como decíamos previamente, tiene todo. ¿Qué quiere decir que tiene todo? Tiene tanto las instrucciones como los datos, ¿bien? Y nosotros tenemos por un lado las unidades de entradas y salidas, que en realidad son, como decía, son dos, dispositivos de entradas y dispositivos de salida, que lo que va a pasar acá es cuando se produce una entrada, por ejemplo, por un teclado, por un mouse, por un escáner, o sea, cuando se obtiene información y se la pasa a la computadora, esa información, después que la computadora la recibe, va a pasar a la memoria. Va a quedar en una memoria para que la computadora la pueda procesar. Y después que la computadora la procesa, por ejemplo, que escanea, te guarda el PDF en la memoria, en el disco duro, por ejemplo. Entonces ahí se produce una conexión entre las unidades de entradas y salidas, y además de que te guarda el PDF, digamos, si uno lo abre ese PDF, lo ve en la pantalla por el dispositivo de salida, por el monitor. Entonces, como dice acá, las instrucciones que ejecuta el computador y los datos necesarios para cada instrucción están almacenados en la memoria principal. Y para introducirse en la memoria principal, es necesario un dispositivo de entrada, un escáner, un teclado, una cámara, ¿bien? Y después que se ejecuta la instrucción y se generan los resultados, se presentan a los usuarios, cuando presentamos por el monitor, por ejemplo. Entonces tenemos un dispositivo de salida ahí. Bien, o sea, acá básicamente es, nosotros le ingresamos datos a la computadora por un dispositivo de entrada, la computadora los va a guardar en la memoria principal y te lo va a presentar al usuario por un dispositivo de salida. Entonces acá tenemos la unidad de entrada que ingresa el dato, lo guarda en la memoria, o sea, el procesador lo maneja, lo guarda en la memoria lo va a presentar por el dispositivo después de salida. Y acá tenemos los bases. Entonces, la arquitectura en sí de von Neumann es la siguiente. Tenemos el bus, donde se van a conectar los registros y la unidad de control, mediante un bus de control, junto con la ALU, que este bus es compartido. Recuerden que el bus de control era para decir, ¿puedo usar el bus o no? Y podía recibir el permiso para usarlo o no. Y después tenemos las unidades de entradas y salidas, que básicamente son dos unidades de entradas y unidades de salida, pero se grafica en uno, se representa, y la memoria, donde acá nosotros tenemos el bus de datos y de instrucciones donde en el bus de datos, que son varios bases, puede ser de 8, 16 o 32 o 64, cada uno de estos bases, en cada bus iría una porción del dato, donde todos los bases formarían el dato, y en las instrucciones lo mismo. En cada bus iría un código de dirección de memoria, donde el conjunto de los bases de las instrucciones formaría después la dirección de memoria. Entonces, bien, hasta acá la arquitectura básicamente de von Neumann es la que nosotros vimos, que tenemos por un lado las memorias, que tiene todo junto, datos e instrucciones, tenemos la unidad de entrada y salida, que van a obtener datos, lo van a procesar, el procesador lo procesa con la memoria, los guarda y después los muestra por pantalla o por una impresora en un dispositivo de salida. La ALU va a procesar todas las operaciones aritmético-lógicas, no va a tomar decisiones, solamente va a procesar las operaciones. Tenemos un set de registros, un acumulador, un prime and counter, el que tiene la próxima instrucción a ejecutar. Y después tenemos la unidad de control, que la unidad de control es básicamente la que le va a enviar a la unidad aritmético-lógica señales de control para que pueda operar más allá de tener los operandos y los registros. Y acá tenemos los bases de control y bases de datos e instrucciones, que los bases se usan para interconectar a estos distintos componentes entre sí. Recuerda que el bus de control era para pedir control si pueden usar el bus o no, el bus de datos es para transferir el dato y la instrucción para transferir la instrucción. Bien, buenísimo. Como verán, esta arquitectura de von Neumann es la que se usa hoy día y se usaba anteriormente en las computadoras.
Las computadoras funcionan con la arquitectura de von Neumann. ¿Qué tenemos? Tenemos la memoria, que tiene todo junto, la unidad de entradas y salidas, tenemos entradas y salidas, tenemos la ALU y tenemos los registros. Y esto está apuntado a la arquitectura de von Neumann a grandes escalas. Por eso una computadora de dos, tres núcleos, o una computadora anteriormente de un núcleo, pero son apuntados a computadoras que pueden procesar distintas instrucciones, o sea, tener distintos funcionamientos. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, que es la arquitectura de Harvard, está apuntado a microcontroladores, que es diferente a una computadora. La arquitectura de Harvard, a diferencia de la von Neumann, está apuntado a microcontroladores, como decía recientemente, y un microcontrolador es un dispositivo pequeño que hace una operación reducida. Por ejemplo, un aire acondicionado tiene un programita, digamos, que vos podés controlar el aire. Bueno, eso está hecho con un microcontrolador, donde sabemos que es un programa muy chiquito, una plaqueta muy chiquita que hace siempre lo mismo. Nosotros para esos tipos no necesitamos tener una arquitectura de von Neumann a gran escala para poder hacer un programita de un aire acondicionado o un programa de un lavarropa. Necesitamos algo mucho más pequeño, más rápido que una computadora grande en sí. Entonces surge la arquitectura de Harvard. Que la arquitectura de Harvard, básicamente a diferencia de la arquitectura de von Neumann, te va a dividir en dos la memoria. Por un lado tenemos la memoria de instrucciones, donde acá están todas las operaciones, todas, y acá está la memoria de datos, donde están todos los datos. No se mezclan los datos con las operaciones. Y esta memoria puede ser o no igual que esta otra memoria. O sea, en tamaños pueden diferir. Son dos memorias completamente distintas. Y se interconecta con el procesador. El procesador va a dialogar con la memoria de instrucciones para obtener las instrucciones y con la memoria de datos para obtener los datos. Bueno, como dice acá, cada memoria y cada conexión del procesador con la memoria de instrucciones o con la de datos pueden tener características diferentes. Por ejemplo, el tamaño de las palabras de la memoria, la palabra era un bit, el tamaño de cada memoria y la tecnología utilizada para implementarlas. La tecnología que se usan son diferentes, la memoria de instrucciones y la memoria de datos. ¿Por qué? Porque se corta la luz, digamos, o apago el aire, y yo qué quiero, que cuando prenda el aire vuelva a funcionar como estaba. O sea, que siga sabiendo lo que subir la temperatura, lo que baja la temperatura, lo que es pasar de frío a calor, a ventilación, o un lavarropas también, los distintos modos que tiene un lavarropas para funcionar. Eso está almacenado en la memoria de instrucciones, está almacenado. Entonces, esta memoria de instrucciones tiene que ser una memoria no volátil. ¿Qué quiere decir? Cuando se corta la luz, apaga el dispositivo electrónico y después lo vuelve a aprender, que no se pierda el programa, ¿bien? Entonces una memoria de instrucciones es una memoria no volátil. Una EPROM, una memoria ROM, son memorias no volátiles, pequeñas, que tienen en sí, la instrucción tiene que ejecutar y ya. En cambio, la memoria de datos, no. La memoria de datos tienes una memoria volátil, una memoria RAM, que cuando apagamos el dispositivo o se corta la luz, se tiene que resetear. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos produciendo siempre datos nuevos. A medida que lo usamos, vamos creando siempre datos nuevos, por un control, lo digitamos, o una heladera también. Entonces nosotros producimos esos datos nuevos, que cuando se corta la luz o se apaga, o por ejemplo, un microondas también, microondas se corta la luz y se resetea, o sea, tenés que volver a configurarlo. Bien. Bueno, entonces todo eso está en la memoria de datos, que son memorias volátiles, o sea, la memoria RAM. Entonces, como están separados las instrucciones de la memoria, como dice acá, hay un mapa de instrucción, un mapa de esta memoria y otro mapa de esta memoria. Lo que le va a permitir al procesador es que sea como más óptimo, decir, bueno, si quiero una instrucción, vengo para este lado, a esta memoria, y si quiero el dato, voy a la otra memoria. En cambio, anteriormente, en la arquitectura de von Neumann, cuando íbamos a la memoria, no sabíamos que íbamos a encontrar si un dato o una instrucción. Es como que esa parte era ambigua. O sea, ahí estaba todo junto. En cambio, acá está bien segmentado. Es la principal diferencia que hace que esta arquitectura de Harvard sea para cosas más pequeñas, que son microcontroladores, y la arquitectura de von Neumann, que sea para cosas más amplias, que son en sí las computadoras. Hasta acá vamos, chicos, chicas. Bueno, acá hablo un poquito de los microcontroladores. Es un sistema encargado de controlar el funcionamiento de un dispositivo, controlar el nivel de depósito de agua de un tanque o la función de un electrodoméstico. Simplemente utilizando un circuito integrado, un único circuito integrado, pues se llaman microcontroladores en lugar de controladores. Bueno, acá tenemos distintas aplicaciones en telecomunicaciones, en teléfonos móviles, en productos de gran consumo. Línea blanca, como hablamos anteriormente, lavadora, lavavajilla, microondas, aire acondicionado. Línea marrón, un televisor, un reproductor de DVD, un mini componente, ¿bien? Todos esos lo del electrodoméstico básicamente tienen microcontroladores. Bueno, la analizo de automóvil, las computadoras de los autos también Sí, tienen. eso lo tienen los autos, la parte de automoción. Claro, Sí, lo veo en los autos también. exacto, sí, sí. Viste, cuando capaz se dispara el arma, se prende, hay una falla, se te prende en la computadora una falla. Todo eso son microcontroladores que están funcionando en conjunto. Y después, en informática en sí, un teclado, un ratón, un mouse, un impresor, un escáner son en sí
Por separado son microcontroladores, que lo que hace el escáner ya sabe lo que tiene que hacer. Una impresora multifunción, vos tocas el botón de encendido y sabe que tiene que prender o apagar. Tiene instrucción guardada ahí, digamos. Después, el botón de fotocopia también, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la entrada que uno le ponga, la fotocopia que tiene que realizar. Pero la instrucción ya la sabe siempre. Y después, en lo que es Industria 4.0, en industria, que se denomina hoy día Industria 4.0, se utilizan lo que son robótica o control de motores. Por ejemplo, yo anteriormente trabajaba en Arcor, en la empresa alimenticia, y ahí en los depósitos, además de tener personas que trabajan en los depósitos, tenían robots. Y los robots funcionan con estos microcontroladores. Básicamente saben que tienen que agarrar la mercadería, llevarla de un lado a otro, y además cuando se quedan sin batería, van y se cambian la batería solos. Bien, y sus operaciones son siempre las mismas. Es mover la mercadería de un lado a otro, ya saben lo que tienen que hacer. Lo que le va a cambiar, lo que les cambia, es su dispositivo, su entrada, sus datos, la parte de memoria de datos, que es en función de los que escaneen en el ambiente, es lo que van a operar. Pero lo que tienen que hacer ya lo saben, son las instrucciones que ya tienen guardadas. Así que el controlador de microcontrolador es un computador dedicado, que tiene un solo programa y nada más, que se usa en un dispositivo. Y tiene un único circuito integrado, por eso se llama microcontroladores en lugar de controladores. Así que fíjense que esta aplicación que estamos hablando acá difiere de una aplicación de una computadora. Por eso, como esto es más pequeño, se usa esta arquitectura hardware de microcontroladores y en computadoras se utiliza la arquitectura de von Neumann. Hasta acá la gran diferencia que estamos viendo, que estamos hablando, además de sus aplicaciones, es la memoria. Tiene bien dividida la memoria de datos y la memoria de instrucciones. En cambio, en von Neumann teníamos todo junto. Entonces, la estructura de un microcontrolador puede ser la siguiente. Tenemos dispositivos de entradas y salidas, bien, como le decía, por ejemplo, de un aire o cualquier electrodoméstico que fuimos hablando. Por ejemplo, el aire recibe lo que nosotros le indicamos de temperatura como entrada y como salida te produce el aire y te lo lanza por un orificio, digamos. Tenemos dispositivos de entradas y salidas, temporizadores, convertidores analógico y digital, puntos de comunicación, comparadores analógicos, la unidad de proceso, que es el procesador, la memoria de instrucciones, la memoria de datos y después cómo se conectan entre sí con las líneas de interconexión. Y después tenemos recursos auxiliares, que son circuito de reloj, modos de bajo consumo, temporizador de vigilancia y reinicialización, o sea, cuando queremos reiniciar un reset. Estos serían los recursos auxiliares. Y esa sería como en la arquitectura de Harvard, donde nosotros, si nos vamos a la arquitectura de von Neumann, teníamos unidad de entrada y salida, procesador y memoria. Y acá tenemos unidad de proceso, dispositivo de entradas y salidas y recursos auxiliares. Donde en la unidad de proceso tenemos la memoria, dividida en dos, en programa y datos. Acá tenemos la unidad de proceso, bien. Esto es un doble clic unidad de proceso. Y el procesador, como las computadoras, tiene dos funciones principales, que es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Entonces, para ejecutar una instrucción, básicamente, ¿qué va a pasar? Que la unidad de control que está acá va a leer la instrucción de la memoria de instrucciones que está acá, genera las señales de control necesarias, igual que antes. Antes iba solamente única memoria y generaba señales de control hacia el algo. Genera las señales de control para obtener los operandos y los datos y después hace la instrucción con la ALU. Bien, se conecta acá la señal de control con la ALU y la ALU no toma ninguna decisión, sino que va a ejecutar la operación que tiene que realizar. Y se va a conectar con la memoria de datos después. Entonces, bien, la memoria de instrucciones, como decíamos, donde está el programa en sí mismo, son las instrucciones del programa, que tiene el microcontrolador, y son no volátiles, como decíamos, se tienen que mantener siempre en el tiempo, se apaga la luz, apagamos el dispositivo, lo que fuese, no se tiene que perder. Te puede ser memoria ROM, PROM, EPROM, EEPROM o Flash. Y la memoria de datos, que tienen los datos que vamos a usar los programas, que lo producimos por las entradas, bien, son memorias volátiles, que es la memoria RAM, que puede ser memoria también, otro tipo de memoria volátil es la memoria SRAM, que es la memoria RAM estática, Static RAM. Bien, y las líneas de interconexión son las líneas que van a interconectar básicamente la unidad de proceso, la memoria con el, todo esto es unidad de proceso, o sea, como estas líneas están acá, son líneas de interconexión que nos comunican entre sí, entre la memoria de instrucciones y la unidad de control con la ALU con la de datos, o el dato con la memoria de instrucciones. Bien, y después lo que nos queda como parte de la arquitectura de von Neumann, digo de Harvard, son los dispositivos de entrada y salida y los ruidos auxiliares. Bueno, de entrada y salida ya los mencionamos, son el circuito de reloj, temporizadores, vigilancia. El reloj genera los pulsos de reloj, es el clock conocido. El temporizador nos sirve para hacer retardos, después temporizador de vigilancia,
que en este caso va a provocar un reinicio si el programa se bloquea por alguna condición de fallo, o sea, tiene un temporizador que si cuando llega a cero, si llegó a cero, lo va a reiniciar, convertidores de analógico a digital y digital a analógico de señales, comparador de señales analógicas, después cuando tenemos baterías, digamos, o la electricidad en sí mismo, podemos tener sistemas de protección ante posibles fallos de alimentación, se corta la luz, por ejemplo, un sistema de protección. Después podemos tener modo de funcionamiento de bajo consumo y modo de comunicación en serie, paralelo, por USB. ¿Qué quiere decir modo de comunicación? Que mediante estos módulos se obtienen o envía datos de los dispositivos externos al microcontrolador. También puede ser un cable Ethernet, que por un cable Ethernet pasemos información al dispositivo, un cable de red. Bien, entonces los módulos de comunicación son esos, son los módulos por lo cual nosotros nos conectamos con el microcontrolador para recibir o enviar datos al microcontrolador. Bien, y bueno, esto es lo que sería la última clase teórica de la materia, que sería mostrar la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. A modo de resumen, la arquitectura de von Neumann se utiliza para lo que son las computadoras, que es lo que vimos hablando hasta ahora, y tiene, en la memoria tiene todo junto, tiene tanto memoria de datos como memoria de instrucciones. O sea, tiene todo, la operación tiene que realizar y el dato. En cambio, la arquitectura de Harvard, no. La arquitectura de Harvard está apuntada a operaciones a dispositivos más pequeños, hacer una operación y ya. O sea, un dispositivo que tenga una única función de ser, digamos. Una computadora puede tener muchas cosas para hacer. En cambio, un dispositivo como por ejemplo una heladera, un lavarropa, un aire acondicionado, una tele, su función es específica. Entonces, en esos casos, utilizamos la arquitectura de Harvard, que es una arquitectura mucho más pequeña para estos casos donde nosotros vamos a dividir la memoria en dos grandes partes, memoria de datos y memoria de instrucciones. Entonces el procesador ya va a saber a dónde tiene que ir. Si a la memoria de datos, a la memoria de instrucciones en función de lo que necesite. Entonces la memoria de instrucciones es en sí las instrucciones que usan el programa, por lo cual si esa memoria es una memoria volátil, si yo apago el aire, por ejemplo, se corta la luz, cuando lo quiero prender no funciona más, porque no sabe cómo prenderse. Entonces, las instrucciones tienen que estar en una memoria no volátil, una memoria ROM, una EPROM, una flash, por ejemplo. Y los datos no, los datos van variando siempre de que cada uno lo utilice. Entonces, los datos están en una memoria volátil, la memoria RAM, o memoria SRAM, que es la memoria estática RAM. Y después tenemos dispositivos de entradas y salidas y recursos auxiliares para funcionar en sí el microcontrolador. Tenemos los módulos de comunicación que nos van a permitir enviar y recibir datos al exterior. Después circuito reloj, temporizadores, temporizador común, un temporizador de vigilancia que aplica un reseteo en caso de que pase algo. Y sistema de protección ante fallos de alimentación. Y también tenemos los convertidores de señales analógico-digital o digital analógico. Entonces, o sea, yo quiero que les quede bien en claro que uno es para microcontrolador y otro es para procesadores. Y después esto sigue a la arquitectura 2.